Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa. Estamos con Fermín Silva. Fermín, ponte los audífonos para estar conectados. El día de ayer hice un anticipo de que el día de hoy, después de mucho tiempo, iba a tener a mi costado un partner, un compañero con quien dirigirnos en vivo y en directo. Y lo que yo anuncié ayer es que luego de haber entrevistado al 95% de los representantes en salud, solamente me falta que yo recuerde el representante de Acción Popular, está cordialmente invitado, pero hoy día vamos a hablar con Fermín Silva sobre los planes de gobierno. En primer lugar, Fermín Silva es un médico peruano y hay algo que yo quiero destacar. ¿Quién se puede preocupar por la salud de los peruanos? ¿Quién? ¿Tú crees que un ciudadano de otro país, para no ofender y no decir ningún otro país? ¿Tú crees que vamos a hablar coloquialmente, que un marciano, un venusiano, uno de Júpiter, hablando coloquialmente para no nombrar algún país que pueda sentirse ofendido? Lo que quiero decir que en mi concepto, solamente un peruano o varios peruanos pueden interesarse en la salud de un peruano, en mejorar la salud. Y ese es el problema con muchas clínicas, que los directorios hacen lo que dice el capitalista. Y el capitalista solamente ve números y encuentra en la salud, algo que no debería ser así, el mismo pensamiento que de repente extraer dinero de una mina, de la pesca, de vinos. Todo es plata, pero en la salud no todo puede ser plata, porque justamente es salud. Exitosa. Entonces, definitivamente, hay algunos planes de gobierno, vamos entrando en cancha, que han referido que deberían cerrarse las clínicas por haber tenido un comportamiento abusivo, desleal, deshumanizado. Y en gran parte le doy la razón. Pero más allá de esa situación que se ha generado, lo cierto es que hay muchas clínicas y las clínicas no se crean para servir al ser humano. La persona que va a poner una clínica dice, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Y en qué tiempo voy a recuperar mi plata? ¿Y dónde voy a ganar más plata? ¿En Perú o en Ecuador? ¿En Ecuador o en Panamá? Y ahí tomo la decisión de dónde pongo mi clínica. Pero lo que es cierto es que el Perú no está preparado para atender salud solamente con hospitales nacionales. Eso es imposible. Y lo que yo creo está que los médicos peruanos que nacen, crecen en el Perú, tienen papá, mamá, amigos, compadres, compañeros, nacen en este país. Y es mucho más probable, ¿no?, y deseable de que esos peruanos quieran apostar por el Perú. Y para eso yo pienso que debería incentivarse a todos los médicos, enfermeras, a los tecnólogos, para que puedan apostar en el Perú y quedarse en una comunidad y desarrollarse. Pero para eso no puedes decirle tú a un estudiante de medicina que se ha pasado como mínimo 12 años estudiando, son 12 años, ¿ah? Entre primero, para prepararte, porque para entrar a medicina necesitas el puntaje más alto de todos los estudiantes del Perú. Y para eso, a la primera es bien difícil que entres. Y tienes que pasarte un año estudiando en las mejores academias del Perú. Después vas a estudiar mínimo vas a estudiar 8 años de carrera. Después vas a hacer tu internado. Ya van 10 años. Después tienes que hacer tu serum, van 11 años. Y después tienes que hacer una especialidad que como mínimo te dura 3 años. Son 14 años. Y si por ahí te da la locura de ser cardiovascular, son 5 años de especialidad. Son 16 años de estudio. Y después de 16 años de estudio, ¿tú a ese chico le vas a pagar 3.000 soles? Entonces, debes pagarle a ese muchacho, ¿no?, con tu confianza, para que ese estudiante de medicina, esa enfermera, vaya a hacer patria dentro del país, pero que vaya con un refuerzo, que el Estado le diga, mira, te voy a dar este bono para que tú tengas tu ecógrafo, para que tengas un electrocardiograma, para que tengas un densitómetro de talón,
¿no? y tu sed para que tú vayas, atiendas a toda esa población, ¿no? A la hora que trabajas, pero también a la hora que descansas, para que cuides eso. Porque en el Estado todos los equipos con los cuales el Estado invierte, no duran ni 3 años, porque nadie los cuida. Porque a veces los malogran a propósito porque algunos malos médicos tienen a la vueltita su ecógrafo y dicen, no, este no funciona, ándate a la vuelta. Eso pasa. Por eso, y no porque Fermín sea mi amigo, y es un gran amigo, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, en el Perú existan un 50 Fermín Silva, que siendo un estudiante que viene de chota profundo, llega a Lima, estudia, avanza, hace una especialidad, pero después hace lo que Fermín hace. Clínica en Tacna, clínica en Chiclayo, clínica en San Juan de Lurigancho, clínica en Comas, clínica en San Martín de Porras, con un criterio humanitario, ¿no? Con un criterio inclusivo. Exitosa. Entonces yo realmente quisiera un Estado, y no he visto en ningún plan de gobierno, en ninguno, por ejemplo, algo que es importante, es hacer que los estudiantes de medicina, futuros médicos, puedan asociarse los médicos y crear clínicas que sean clínicas peruanas, con pensamiento peruano, con familiares peruanos, para que puedan apostar por la salud de los peruanos. Eso es una cosa importante, y con esto abro la cancha, porque encuentro con Fermín un ejemplo legítimo del provinciano pujante, el provinciano ambicioso en el buen sentido de la palabra, y cuando llega y comienza a lograr su pirámide de Maslow, ahora explicaré qué es eso, comienza a revertir, ¿no? A darle al país lo que el país le ha dado a él. Fermín Silva. Bueno, Armando, muchísimas gracias por la invitación una vez más, y la verdad que me siento muy feliz estar acá físicamente presente, y un agradecimiento especial a esta plataforma que nos permite llegar a lo largo y ancho del Perú. Y lo más importante, Radio Exitosa y la televisión exitosa es vista y seguida por miles de peruanos, especialmente aquellas personas que necesitan información. Como todo médico, y te agradezco por tus palabras, efectivamente, como todo médico, vayamos, digamos, a evaluar un paciente, tomarle la temperatura, tomarle la presión, cuánto está respirando, para que tú tengas un diagnóstico y finalmente dar un tratamiento. En salud pública también es lo mismo. Tenemos que saber, por ejemplo, cómo estaba antes de la pandemia y cómo está hoy nuestro Sistema Nacional de Salud. Y básicamente me voy a centrar a hablar de las brechas, Armando. Hay brechas de infraestructura, de especialistas, que ahora el coronavirus lo ha desnudado, esta deficiencia. Por ejemplo, hablando de brechas de infraestructura, hay un índice que es 2.5 por cada 1.000 habitantes, es el número de camas que debe tener una población. Una población en vía de desarrollo como nosotros. Porque un país adelantado, Europa, por ejemplo, es 4.5 por cada 1.000 habitantes. 2.5 camas por cada 1.000 habitantes significa que el Perú, el Sistema Nacional de Salud, debería tener 80.000 camas. ¿Cuántos tenemos? 40.000. Nos falta el 100% de camas, lo cual mide, nos falta el 100% de infraestructura. Vamos a ver las brechas de especialistas. Armando, mira, esa es una cosa que los candidatos deberían tomar nota del diagnóstico. En Cajamarca solo ha habido o hay un neumólogo, y para manejar la segunda etapa de coronavirus, solo hay un neumólogo. Verse con un neumólogo en Cajamarca es un poquito menos que verse con San Pedro. No hay un neumólogo. No hay intensivistas, no hay emergencistas, no hay anestesiólogos. Por eso que finalmente han tenido que poner a los médicos clínicos a UCI. O sea, hay una brecha que hay que resolverlo. En los hospitales del nivel 2 no hay equipo de rayos X, no hay tomógrafo. Tú decías, me hago el que se malora el tomógrafo de mi hospital y le digo, a la vueltita estoy yo. Y lo hago para hoy día, ¿no? Le hacemos trampas a la prestación de servicios de salud estatal, público. Entonces, ¿cómo vas a manejar una neumonía por COVID si no tienes radiografía de pulmón? ¿Cómo? No tienes una tomografía de pulmón. ¿Cómo vas a manejar qué porcentaje del pulmón está tomado? ¿Cuándo decido meterle a UCI? No se puede. Estas brechas, Armando, y a eso le agregamos una cosa que me parece interesante, lo que decía Manuel González Prada hace más de 100 años. El gran problema del Perú es la improvisación. La improvisación. En el último año hemos tenido 5 ministros de salud.
este equipo técnico que varía con cada su jefe que se va, ¿qué va a hacer a mediano y largo plazo? ¿Qué va a hacer? Planes para mañana, si ya me votan mañana. ¿Qué va a hacer? Entonces acá hay un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y hablar claramente las cosas. El problema es la improvisación y encima el problema es la corrupción. Encima hay una gestión ineficiente, burócrata, lenta, encima corrupta. ¿A quién nombra de director de un hospital? Al médico más antiguo. No sabe nada de administración, no sabe de hacer una gestión por resultados. No hay inversión en el sector público porque no se va a recuperar la plata. Había una congresista que decía, el costo del cama UCI en el Estado no cuesta nada. Absurdo, pues. De repente cuesta más que en el sector privado, porque habría que ver cuánto cuesta el que limpia, cuánto cuesta el médico, cuánto cuesta la enfermera, cuánto cuesta la sábana, y que todo lo se vende al Estado está con su además de costo. Entonces, hay un problema de gestión. En los años 30 y 40 se definió el modelo de gestión pública en el ciclo pasado, centralizado. Hasta hace poco, para que un hospital compre un televisor para que miren los pacientes algo mientras lo atienden, tenían que hacer una solicitud al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud vea cuándo le contesta. Lo hace después de 2 años, para comprar un televisor. Entonces acá hay un tema que quisiera yo ir planteando. La gestión pública tiene que cambiar y tiene que estar motivado, incentivado por el espíritu empresarial, pensando hacer una gestión por resultados. No estoy planteando, hay que privatizar la salud, porque por ahí dirían, no, ya el mercantilismo, están a la espera de las vacunas para ganar plata. No, el empresario peruano no es el malo de la película. El empresario peruano es el tonto que jala una carreta con desleales, con incapaces, dando puestos de trabajo. En ese punto que tú refieres, permíteme que te voy a interrumpir. Por favor. Exitosa. ¿Tú viste el debate último que hubo? Sí, por supuesto. He visto. Mira, para mí, la que mejor se expresó de todo fue Verónica. Para mí, ¿no? Muy acentuada, muy controlando más sus tiempos, con pensamientos bastante buenos. Pero hay un tema. Cuando yo leí, por ejemplo, el plan de gobierno de Verónica, ¿no? Allí claramente había una posición contra las clínicas en general. Creo que todos los peruanos estamos en acuerdo de que las clínicas pudieron haberse comportado mucho mejor. Creo que hasta allí creo que nadie va a aplaudir a las clínicas en el Perú, nadie, salvo que seas el dueño de la clínica, por la plata que han encajado. Pero lo que yo te quiero preguntar es, tú que tienes 5 clínicas, no serán las más grandes del país, pero tampoco son las más pequeñas, son buenas clínicas. ¿Tú crees que es posible que el Perú siga caminando sin el aporte privado en salud en el Perú? Absolutamente que no, porque además yo pertenezco al sector privado y hay un interés de parte, pero lo va a justificar. Los partidos políticos de extrema izquierda dicen, los prestadores de salud tienen que ser exclusivos públicos. O sea, solo el Estado puede dar atención de salud. Y por ahí que si quisieran estrangular y desaparecer el sector privado de salud, desaparecen. El sector de la extrema derecha, el populismo irresponsable de la derecha también dice, sí, el sector privado, pero no saben cómo hacerlo. Claro. Entonces, los del centro, ¿qué es lo que necesita? ¿El Perú qué necesita? Un gobierno del centro que coja lo bueno de la izquierda y que coja lo bueno de la derecha. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque fíjate, no es posible, y ahora el coronavirus, aparte de matarnos, nos está diciendo, mírese de frente al espejo lo ineficientes y mediocres que son. Mira lo que dice el presidente. No quiero que se vacunen las personas que tienen plata antes que los pobres. O sea, quieren ponerle a los pobres en prioridad para repartir ¿qué? Pobreza, nada. Pero él ya se vacunó. Mira cómo o sea, se han sacado la careta y quieren resolver los grandes problemas del país ideológicamente. Ese es el problema, que si tú nunca has gestionado nada en tu vida, si tú no has hecho nada en tu vida y eres un teórico que escribe, piensa, sueña, pero en el Perú lo que se necesita son gestores. Así es. Y hay gente gestora que está candidatando a la presidencia. Hay gente que hoy vamos a conversar
La gente que ha sido capaz de convertir la pobreza en riqueza para dar más de 10.000 puestos de trabajo, por ejemplo. Ha planteado, por ejemplo, en APP han planteado una propuesta interesante. Dice, vamos a agrupar a todos los operadores de salud, o sea, al CIS, a ESalud, a todos los operadores de salud, le vamos a poner ProSalud, dice. Y lo vamos a agrupar a todos los prestadores de salud, o sea, a todas las clínicas, en una alianza que se llama público-privado, que se llama SANAS. Lo han puesto así, SANAS, para agrupar a los que dan servicios. Y a los que gestionan, o sea, el CIS, todo, un gran seguro ProSalud. ¿Y de dónde va a salir la plata? Mira lo que dicen, ¿no? Va a salir, van a destinar 2 puntos del IGB para financiar ProSalud, para financiar todos los seguros, porque la idea es tener seguro universal de salud para todos, públicos y privados. De la recaudación tributaria nacional normal y de lo que pagamos la empresa privada, lo que paga del 9% de su planilla de sus trabajadores. De esa plata va a servir para que los operadores inviertan dinero para garantizar que el 100% de peruanos tengan acceso a un servicio universal de salud. Mira, y ahí se nota que está a la mano de un gestor. Ahí se nota de un hombre que tiene experiencia en la gestión pública y tiene experiencia exitosísima en el sector privado, porque ahorita necesitamos, estimados amigos, y el Perú que está escuchándome, igualmente al doctor Macé, necesitamos modernizar la gestión pública. Necesitamos poner a personas capacitadas y que piensen en resultados y que pongan en prioridad la vida y la salud antes que el exceso de reglamentación y leyes que ahora hay. Ningún funcionario quiere firmar nada para comprar más vacunas porque se van presos. Esa es la verdad. Por ejemplo, en el manejo de la pandemia, ojalá haya tiempo para conversar. Entonces, es importante que nosotros entreguemos los destinos del país en una persona del centro. No conviene para el país los extremos y la soberbia de la derecha y el populismo falso y mentiroso de la izquierda. Como el presidente dice, pues no le importa la vida de los peruanos, no quiere que los peruanos gasten $50 por su vacuna, sin embargo deja a los pobres llorar frente a un hospital y pagando 3.000 soles por un balón de oxígeno porque no hay oxígeno. Entonces, ¿dónde está la repartición en prioridad a los pobres? Quiero repartir primero a los pobres vacunas, sí, pero no hay vacunas. Luz para todos, no hay corriente eléctrica, eso es mentira, eso es demagogia. En el tema del manejo de la vacuna hay que convocar al sector privado, que seguramente vamos a conversar. Claro que sí. Definitivamente, en este programa me ha tocado leer todos los planes de salud. Ahora, hay partidos que no tienen ni 2 hojas, ni una hoja, sí, ¿no? Ni una hoja. Ni una hoja. Acá tengo todos los así es. ¿no? He visto cosas interesantes. Creo que todos están de acuerdo en que la tarea del Perú es que la atención de salud esté realmente descentralizada. En cada pueblo pequeño debe haber una posta con su médico, con su enfermera, con su equipamiento básico, con medicamentos básicos. Eso debe haber y eso tiene un costo, ¿no? Y eso tiene un costo y eso hay que lograrlo no porque tú lo deseas, sino porque tú tienes que pensar ¿qué piensa un joven médico egresado? ¿Qué piensa una joven enfermera egresada? De me voy a ir a ¿dónde? A Yanganuco me voy a ir, ¿no? Lejos de mi familia, lejos de mi casa, de mis padres, voy a ir para allá. Un año, llegas ahí hasta que te acostumbras, hasta que tomes la pensión, hasta que ya se pasaron 2 meses. Y después te vienes y viene otro totalmente desconocido, a ciegas, se perdió todo, y ese peruano ha cumplido más o menos una gestión, pero no les has dado tú las armas para que él desarrolle, para que crezca, y eso ojalá que se cumpla. Todos los partidos han dicho eso, todos. Sí, pero el asunto está que, como dice mi abuela, el papel aguanta todo. Claro. ¿Okay? Pues. Pero no he visto ningún planeamiento estratégico. Ninguno. Así es. En ningún plan de gobierno, en ninguno, no he visto un planeamiento estratégico. No hay. Solamente hay un número de ideas, muchas que son buenas, que son bastante ambiciosas, pero no he visto que nadie haya hecho realmente un trabajo pensando en la salud. Y si no lo han hecho ahora, en la situación que estamos en la pandemia, ¿para cuándo? Como diría Tulio Loza. Así es. Pero yo creo que sería interesante, Armando,
ir planteando cosas. Por ejemplo, ¿cómo resolver la brecha de especialistas en el Perú? A ver. Mire, ahorita, en este momento, el sector privado solo forman 30 especialistas al año, 30 nomás. ¿Y por qué? Porque la ley obliga al sector privado a pagarle 5.000 soles para que estudien. Yo para enseñarle, yo tengo en la Escuela de la Luz, tenemos la Escuela de Formación de Oftalmólogos con la Universidad Villarreal, salen con título a nombre de la Nación, y tenemos uno por promoción, porque no podría yo pagar, yo pago por ejemplo 15.000, más los gastos sociales son como 25.000 soles al mes. Entonces yo no puedo tener 5 especialistas por año, que me gustaría. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay muchos médicos en el Perú, jóvenes, que estarían dispuestos a renunciar a sus honorarios con tal de capacitarse. ¿Cuántos hijos de médicos quieren que sus hijos sean especialistas, aunque no les paguen? Pero ¿qué dice la ley? Nadie puede hacer la residencia en el Perú sin dinero, tiene que pagarle. Entonces, ahora el Estado es el único que paga, pero como ahora hay problemas de presupuesto, han bajado y disminuido los especialistas. Entonces, yo propongo que se revisten las normas y las leyes, que se dé una opción libre y voluntaria a los médicos jóvenes que quieren ser especialistas y que sus padres lo pueden mantener, porque hay muchos médicos jóvenes en el Perú, como los médicos que vienen de fuera del Perú. Vienen acá, no pagan un sol, cada uno se financia. Y hay médicos en el Perú que lo pueden hacer y aumentaríamos los especialistas en el Perú de la noche a la mañana. Solo que hay que cambiar la norma y la ley que dice nadie hace sin dinero. Ok, vamos a volver con Fermín Silva y vamos a un corte. Atención Perú. Respira Vida. Clínica Respira Vida del médico neumólogo Herbert Cuenca, especializada en enfermedades respiratorias en niños y adultos. Tos crónica, asma de difícil control, bronquitis crónica, sinusitis crónica, faringitis crónica, etc. ¿Dónde queda Respira Vida? En la avenida Arequipa 3184 San Isidro. ¿Qué teléfono? El teléfono es el 222-3199. La página web www.clinicarespira.com. Así que ya saben que Clínica Respira Vida no tiene anexos, no tiene filiales y Respira Vida no atiende pacientes con COVID. Bien, seguimos conversando, dialogando, discrepando, ¿por qué no?, con el doctor Fermín Silva. Una de las cosas que en este país salta a la vista es la falta de especialistas. No hay especialistas. Y bueno, la formación de un médico especialista, de un reumatólogo, de un oftalmólogo, de un psiquiatra, lleva no menos de 3 años. En ese tiempo, ese médico está aprendiendo y como aprende, obviamente hace que los procedimientos sean más largos. Muchas veces los insumos hay que ser reutilizados, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que tú quieres enseñarle a un médico neurólogo una punción lumbar, a la primera no la va a hacer, ¿no? Tendrá que intentar aprender a una segunda vez y así por el estilo. Entonces, a un paciente, a un médico residente hay que evaluarlo constantemente, hay que tener una tutoría, hay que tener una calificación constante, hay que tener grupos de conversación, de análisis y se va formando al especialista. Y lo cierto es que el Perú necesita muchos especialistas y también necesita médicos en todo el país, no solamente en Lima. Entonces, uno de los aspectos de por qué en la mayoría del Perú, en las capitales, hace falta especialistas es este tema. Y hablando con Fermín, por ejemplo, él plantea algo de que si hay personas que se van, por ejemplo, a otros países, se van a hacer una maestría. Y se van, compran su pasaje, pagan su formación con su plata y vienen para ejercer acá. Eso ocurre en muchas carreras, en las carreras de Derecho, en Ingeniería Industrial. Entonces, propone Fermín de que si hay estudiantes que para poder especializarse podrían ellos renunciar de repente a sus saberes, yo le digo, habría una idea un poquito mejor, en la cual se acepten de repente pagos diferenciados para que las clínicas en general puedan ofrecer su infraestructura, su plataforma, ¿por qué no su
el prestigio que tienen, porque no es lo mismo que te opere un médico consagrado que un estudiante en formación. Y obviamente hay cosas que son claras. Muchas veces en una operación, si fallece una persona en un hospital, lo más probable es que no pase nada. Pero cuando muere en una clínica, ese familiar es mucho más celoso, es mucho más preparado, pregunta qué pasó, qué procedimientos, y todo eso es un mundo muy grande, pero ¿por qué no, por ejemplo, el Estado, ¿no?, puede darle un crédito a ese estudiante para que en diferentes clínicas él pueda prepararse? Y cuando ese médico ya tiene una especialidad, ¿no?, firmar un compromiso y le devuelve el dinero al Estado. Se ha dado tanta plata a muchas empresas con el tema de la reactiva, pero tantos millones de por qué, por ejemplo, no podríamos apostar en algo que es tan necesario, en que se duplique, se triplique, se cuadriplique la cantidad de especialistas. 3 años, 4 años en promedio tienen que pasar para que se pueda generar un nuevo residente. Entonces, muchos candidatos hablan y hablan y hablan, pero no saben que de aquí a 4 años, ¿cómo van a duplicar la cantidad de especialistas? ¿Duplicarla? ¿En qué hospitales? ¿Dónde se van a formar? Entonces, cada promesa muchas veces es un salto al vacío. Son palabras que el viento se lleva. Estos son los temas de conversación que ponen las cosas en la realidad, en el piso. Eso es lo que estamos hablando con Fermín al analizar muchas propuestas de muchos candidatos que en un sentido populista lanzan ideas, pero que no tienen un fundamento. Continuamos hablando, Fermín. Sí, yo creo que, Armando, es muy importante lo que has dicho, pero yo creo que quiero plantear otro tema. Yo creo que cómo debemos cambiar o cómo debe haber una revolución en el cambio de la gestión pública. La gestión pública ha fracasado y me da pena decirlo, pero todo el mundo lo ve. Nos morimos 700 personas al día por falta de previsión. Una gestión pública que no previene, no planifica nada, porque si hubiese planificado, hubiese hecho como Chile, por ejemplo, que compró sus vacunas hace 8 meses a 5 laboratorios diferentes cuando todavía estaban iniciando la tercera fase de la investigación. Se llama compra de bienes de riesgo. Claro, Piñera, el espíritu empresarial, claro, es otro level. Otro enfoque. Acá no puede, ¿qué pasó? Vizcarra venía negociando con Sinofar y solamente Sinofar. No quiero decir nada, pero algo huele mal. Qué raro, ¿no? Que solamente con Sinofar. Y la ministra de Salud de Vizcarra se quedó para Sagasti. Y finalmente terminaron cerrando la operación solo con Sinofar. Habiendo Rusia, que en agosto del año pasado, como ha dicho su embajador, queremos venderle al gobierno y tenemos 20 millones de dosis. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Por problemas ideológicos? No sé. ¿O por qué tanto interés de solamente cerrar con Sinofar? Ahorita están vacunando, ¿cuántos? 12,000 dosis al día. ¿Sabes cuánto necesitamos vacunar al día, Armando? 60,000 dosis para vacunar 18 millones de peruanos, que eso garantizaría lograr la inmunidad de rebaño para cortar la velocidad de contagio y muertes en el país. Cuando con ese ritmo de vacunación vamos a necesitar 4 o 5 años. Es más, lo que se vacunaron este año, el próximo año ya no se sabe si estará ahí con sistema inmunológico o no. Eso sí es que vamos a la velocidad de crucero. Pero con estas reprogramaciones, como que ha hecho Sagasti, por ejemplo, ahora ya se paralizó todo. ¿Cuándo volveremos a retomar? O sea que no, a ese paso, ojalá van a ser 4 años, van a ser 6 o 8 años. Por eso yo tengo una propuesta, Armando, que conversábamos contigo y generalmente las propuestas lo conversamos. Con Armando me reúno mucho por teléfono últimamente y antes lo hacíamos físicamente y no tomamos, solamente puro café. Agüita, un café, ¿no? Y antes lo hacíamos acá en la oficina de nuestro amigo Higinio Capuñay, que seguramente estará desde el cielo viéndonos, que seguimos trabajando por los pobres del Perú. Conversábamos que qué cosa debe tomar los principales candidatos que van a llegar a la presidencia del Perú. Tenemos que ser sinceros, hay que hablar las cosas como son. Estamos en guerra y una guerra que lo estamos perdiendo. Y por lo tanto, debe formarse un comité de alto nivel
público-privado. El privado porque sabe de negocios internacionales y público porque tiene que prestar al dinero del Perú con autonomía administrativa, económica y financiera. Que tenga la posibilidad de comprar por adelantado las vacunas. Aunque, ¿cuándo me vas a entregar tú? En mayo, tú en septiembre, tú en diciembre, no importa. Al final sumo para que para tener cerca de 40 millones de dosis para garantizar que derrotar a la pandemia. El Banco Mundial ha dicho, si ganan un mes y lo derrocan la pandemia antes, un mes nada más, gana usted millones de dólares. Entonces, es un gran negocio, es de interés de todo el mundo, del que no tiene, del que tiene, terminar con la pandemia, pero se necesita armar o formar este comité de alto nivel que tenga autonomía, que pueda firmar los egresos, que negocie bien, que nos cuente. Hasta ahora no sabemos, el Perú no sabe cuánto costó la vacuna de Sinopharm. Yo invoco al presidente con mucho respeto, que informe al país cuánto costó la vacuna. ¿Por qué esconder si es dinero del pueblo? El presidente solamente es el administrador de los recursos del Perú, pero que diga al país cuánto costó y por qué no compra a la vacuna rusa que nos están ofreciendo. ¿Por qué no viaja usted a hablar con Piñera, a hablar con el presidente de Estados Unidos, de Canadá, donde hay vacunas más de lo que necesitan? De esta manera, directamente, porque el presidente debe ser como el gerente de una empresa. Claro. Es el gerente de una empresa, pero con espíritu empresarial. Sin esto pensar, y repito, no estamos planteando privatizar la salud. El gobierno tiene que ser responsable de establecer las políticas de salud públicas y convocar al sector privado para ayudarlos. Por ejemplo, convoca usted al sector privado para formar más especialistas. Hay que modificar el marco legal. Entonces, de esta manera, y segunda cosa que debe hacer de inmediato, no se trata ahorita de modernizar el primer nivel de atención de salud. Tenemos 9,000 postas médicas y centros de salud que pertenecen al primer nivel de atención de salud. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un esfuerzo, de repente traer médicos de fuera, no sé, por lo menos tenga cada posta, cada centro de salud, un médico, que tenga sus pruebas moleculares, que tenga su balón de oxígeno. De esta manera atenderíamos al 80% de la demanda de salud en el Perú. El 80%. Porque el 80% quiere atenderse a una consulta general que lo puede hacer en el primer nivel de atención de salud. Y el 20% está para el segundo y tercer nivel. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Descongestionamos los grandes hospitales para que los hospitales se dediquen a resolver los problemas de alta complejidad. Y de esta manera no estaríamos muriéndonos en la puerta de los hospitales y tratando de tumbar la puerta como en Cayetano Nariño salió, que ya no hay una cama más y la gente quiere tumbar la puerta. En tercer lugar, yo creo que acá tiene que comprarse vacunas como sea. El presidente tiene que ser el gerente y viajar, visitar a los presidentes que tienen más dosis, comprar por adelantado a más laboratorios y transparentar lo que se hace en nombre del Perú. Llamar al sector privado. Y es simple. Usted autoriza a Digemit, señor presidente, para que Digemit autorice la importación de las vacunas a muchas empresas que ya presentaron sus papeles. Entonces, el sector privado trae las vacunas, le da un poco al Estado, lo vende al Estado a costos, porque también llamado al sector privado. Este es el momento que asumamos la responsabilidad histórica de trabajar socialmente con nuestro gobierno, pensando en evitar que no se mueran más personas. Le dan parte al Estado, le dan parte a los centros privados para que pongan vacunas y de esta manera podemos lograr vacunar 60,000 dosis al día para que en diciembre, el 31, hayamos vacunado 18 millones de peruanos por lo menos y de esta manera terminaríamos con la pandemia. Ahora, ¿cómo se vacuna? Es fácil, fíjese. En Estados Unidos han usado grandes como estadios. Tú vas en tu carro, te vacunan en tu carro y te arrancas. Ahí y en una laptop lo anotan tu nombre y todo demás. O sea, hay que usar los grandes espacios porque también logísticamente necesitamos espacio, cadena de frío, recursos humanos, que hay que convocar a todos, odontólogos, enfermeras, técnicos, todo aquel que pueda poner una ampolla puede participar en la campaña nacional grande a nivel del Perú. Entonces, esto es lo que tiene que hacer para terminar con la pandemia. Ahora, ¿cuál es el resultado de la pandemia? 120,000 muertos, casi 300 médicos muertos, 11.5% del PBI se ha ido al agua. 6 millones de empleos se ha perdido. Las empresas pequeñas y microempresas han quebrado o están quebrando. Entonces, acá hay una obligación que tiene que haber un manejo económico, porque además se está embalsando las enfermedades crónicas. La gente se está muriendo por sus hipertensiones arteriales. ¿Sí como no? Fermín, mi abuela decía, hijo, en esta vida
Piensa mal y acertarás. Así me decía mi abuela. Claro. ¿Tú no crees de que todos sabemos quienes hemos tenido la suerte de tener alguna capacitación en alguna maestría o algo por el estilo, de que existen ciertos contratos donde hay las famosas cláusulas de confidencialidad? Y que en esas cláusulas se pone, si tú divulgas lo que hemos firmado, vas a pagar tantos millones de indemnización. Y está eso. Bueno, en estos contratos que se han hecho, en este caso con Sinopharm, pasa el tiempo y nadie sabe cómo es ese contrato. Ahora, si es que el Estado sería más inteligente y no sería como el perro del hortelano que ni come ni deja de comer, porque esa posición del presidente Sagasti es absurda, la de decir, no hay vacuna para los ricos, no hay, ¿no? Mientras que haya pobres que no se vacunen. Comete un error, porque en primer lugar le ahorra un dinero al Estado y segundo que evita que esa persona que ha podido curarse se convierte en un vector menos, en alguien que pueda contagiar menos. O sea, no solamente es un ahorro de plata, sino es un ahorro de un posible contaminante que va a contagiar a otros, si es que ese se vacuna. Y vamos acercándonos a lo que es la famosa inmunidad de rebaño, que si, como bien dices tú, no llegamos a tiempo, ¿no? Esto nos va a agarrar la tercera ola y la cuarta ola y no vamos a acabar nunca, y todo lo que nos hemos vacunado no va a servir para nada. La pregunta es, si es que en algún momento los privados comienzan a negociar, como los privados tienen experiencia en la negociación, son más hábiles, son más conocedores, comenzarán a haber diferentes contratos. Y entonces esos contratos podrán compararse. Oye, ¿por qué al Estado le costó 70 y al chino de la esquina le costó 15? ¿Por qué al Estado le costó 70 y por qué a la luz le costó 32? Entonces se levantarán muchas cosas que de repente hay personas que no les interesa saber eso. El tema de las vacunas y el tema de la corrupción en los últimos gobiernos es tan pesada que tú no puedes negarte a pensar que esto que yo estoy lanzando como hipótesis sea una cruda realidad. Y por eso, el próximo presidente que ingrese, ¿no?, debe de lanzar una investigación en profundidad, aunque se caiga el planeta. ¿Qué pasó con ese contrato? ¿Qué pasó? ¿Qué decía ese contrato? ¿Por qué fuiste tan negligente, tan ineficaz de no tener por lo menos la cuarta parte de la visión de Piñera? Piñera, conocedor, ¿no?, hábil, se aseguró con su gente. Nosotros no hemos sido capaces de nada. Y cree que porque vacunan a 500.000 personas ya estamos yendo al próximo mundial. El solamente haber adquirido 500.000 vacunas es una farsa, es un engaño, es un insulto, es una insolencia, es una negligencia y para mí es un dolo. Es un delito que en algún momento le tenemos que pasar la factura a estas personas. Yo creo que, Armando, la historia y la justicia debe ver el tema en el futuro, pero en este momento, Armando, el enemigo es el coronavirus. Sí. Entonces, yo creo que la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, tomará nota y verá cuándo lo investiga, porque esa es su obligación. La Contraloría General de la República debe intervenir porque es su chamba, por eso le pagan. Pero hoy día nosotros tenemos un enemigo que nos está ganando la guerra. 700 personas al día. Mueren como si se cayeran 3 aviones de 200 personas llenos del avión de 200 personas. Se caen y mueren 700 personas al día. Estamos muriendo. Entonces acá el gobierno, encabezado por el presidente Sagasti, a quien por la investidura presidencial el máximo de los respetos, y lo que yo le puedo decir lo hago como cualquier ciudadano común y corriente, pero con respeto. Yo creo que debe centrarse y priorizar, porque es una lamentable cuando el ministro Óscar Ugarte asumió el cargo de ministro de Salud, al día siguiente dijo, vamos a convocar al sector privado. Yo no sé qué pasó. Lo amenazaron, le dijeron, le quitamos su fajín, y prefirió el fajín que el pueblo, y eso hay que decirlo, a quien yo tengo el honor de conocer, al ministro de Salud. La prioridad es la vida y la salud de los peruanos, por encima de la ley. Mira, hay un caso especial y te cuento en un minuto. El doctor Juan Carlos Velasco, el director general del Hospital Loaiza, en 30 días logró 3 plantas de oxígeno para el Hospital Loaiza. ¿Sabes por qué? Porque se la jugó. Y cuando llegó a la tercera planta de Buenaventura, había una puerta que no entraba, dijo, derrumben. Sus asesores dijeron, no, porque te van a escuchar, no importa, derrúmbelo, porque tiene que entrar a la planta.
O sea, necesitamos autoridades que se la jueguen por el país. Primero la vida y la salud y la economía. Porque hoy hay, por falta o problemas económicos, hay más pobres en el Perú, más anemia en el Perú, más desinserción de la educación en el Perú, más desnutridos crónicos en el Perú. Tú sabes que los seres humanos solo tenemos 1000 días para alimentar a nuestro cerebro bien, para tener una educación competitiva. 1000 días. Los 9 meses de embarazo, más 2 años después de haber nacido. ¿Quién habla de eso? Nadie. Nadie habla. Sería bacán, sería bueno formar la casa de la mamá donde le enseñes a comer a la mamá durante la gestación. Su ácido fólico y fierro, y además que los expertos nos tendrán que decir, la casa de la mamá, para alimentar los 2000 primeros días, o los 1000 primeros días de vida de un ser humano, para que su cerebro pueda recibir una educación competitiva y no tengamos estas autoridades que lamentablemente dan pena. Ahora, si es tu plata, Armando, ponle las cláusulas que quiera y no declares a nadie y no cuentes a nadie. Pero es plata del Estado, es plata del pueblo peruano. O sea, ¿cómo va a ser un secreto si tienes que rendir cuentas? El embajador de Luz ha dicho, mi vacuna cuesta menos de $10. Entonces ahí hay una comparación que seguramente la justicia cuando lo investigue lo estudiará. Entonces yo creo que tenemos que tener en el próximo gobierno una gestión pública motivado, incentivado por el espíritu empresarial, que sin significar privatizar la salud. Por ejemplo, hay que evitar que la gente muera por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Mueren 9 mujeres al día por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Tanta gente muere. ¿Por qué? Porque estamos curando las enfermedades graves. ¿Por qué no formamos a nivel del primer nivel de atención de salud una comunicación potente que eduque a las personas, que vayan temprano a su médico, educar a la gente para que no se mueran por cáncer, para que no se queden ciegos por glaucoma? ¿Por qué no usamos al primer nivel de atención de salud como una plataforma que lleve educación para formar la cultura de prevención de salud? Necesitamos un gobierno del centro, un gobierno que entienda las reglas del mercado y que tenga corazón para apoyarle al pobre. Al pobre hay que darle todo mientras deje de ser pobre, porque también es un tema aspiracional. El pobre tiene que trabajar. Los muchachos pobres tienen que soñar, porque es posible hacer grandes cosas en el Perú si estudias, si te dedicas, si juegas limpio. Honradamente se puede hacer empresa en el Perú. Entonces, ¿por qué no seguir ese camino? Entonces, acá, el pueblo, hoy, el 11 de abril, tenemos la posibilidad de escoger bien. Tenemos que escoger entre todo el abanico de la oferta que tenemos, que la verdad yo veo con tristeza, porque pareciera que hay falta de capacitación de las personas que debatieron el día domingo. Por ejemplo, ¿cómo manejar el tema económico que está grave afectado en el Perú? Yo he tenido la suerte de estudiar estas cosas en economía en el último MBA que he hecho en la Universidad del Pacífico, y es muy fácil. El PBI, que mide el crecimiento o decrecimiento de la economía, depende de la inversión pública, de la inversión privada y de la balanza comercial, o sea, de exportaciones e importaciones y del consumo interno. ¿Qué tiene que hacer en el manejo de la económica? Aumentar el consumo interno. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar que la gente tenga plata en su bolsillo. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente, porque de esta manera compra más polos. Si compra más polos de lo que ahorita compra, entonces ¿qué va a pasar? El aparato productivo de la fábrica de polos va a aumentar. Y así por el estilo, todos los servicios y productos. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer chamba como cancha? Bueno, chamba como cancha hay que hacer para que haya más trabajo. ¿Cómo se debe hacer? Permíteme, solamente para terminar esto. Lo que depende del gobierno es la inversión pública. Eso depende del gobierno. ¿En qué invertir? En salud, en educación y en saneamiento ambiental. Los determinantes de la salud. No puede haber salud, no se puede evitar las infecciones si usted no tiene agua y desagüe. Entonces hay que invertir en salud, en educación y en agua y desagüe para que de esta manera la salud esté salvaguardada. En segundo lugar, hay que destrabar los proyectos mineros conversando con las comunidades para que lograr la licencia social, porque los propietarios de las tierras donde esté el oro por debajo de las tierras, cuando salen los tráileres de los oros, la gente se queda solamente con la humareda en la cara, que cambian de color de la piel. Y eso no puede ser. Ahí hay un tema que hay que conversar con las comunidades para que haya la licencia social y se puede. ¿Y qué más se puede hacer? Mira, Armando, es la última cosa que en la parte económica. El 75% de la población económicamente activa, ¿sabes dónde está? En la micro y pequeña empresa. El 75% de la población, ¿cuánto es más o menos? 8 o 9 millones de peruanos.
Entonces hay que hacer un plan económico para la micro y pequeña empresa, así como Reactiva, pero Reactiva para los chiquitos. Porque tienen el 75% de la pega, 8 o 9 millones de peruanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Créditos blandos, bajar el impuesto a la renta, aunque sea transitoriamente, para que de esta manera les oxígeno y garantiza que estos puestos de trabajo no se pierdan o se recuperen. De esta manera pondríamos plata en el bolsillo, aumentaría el consumo interno y aumentaría o despertaría el aparato productivo que está paralizado. Ok, creo que estoy notando tu corazoncito de votante, ¿ah? Bueno. ¿Tú ya decidiste por quién vas a votar? Pero por supuesto, yo creo que ha llegado el momento que todos los colegios profesionales, todos los profesionales, debemos dejar de quejarnos, debemos dejar de solamente criticar, porque para criticar y opinar somos opinólogos de la maravilla. Yo creo que en este momento el candidato que está en el centro, que tiene experiencia de gestión pública y privada exitosísimo, es César Acuña. César Acuña. Es César Acuña. Porque en los planes de gobierno, en el tema de salud que lo he revisado anoche, toda la noche, yo soy muy estudioso, punto por punto. En algunos candidatos no había mucho tiempo que dedicarle porque hay 3 líneas. Yo creo que César Acuña puede garantizar la ejecución de estas propuestas que venimos conversando. Y la otra razón por qué yo creo que el mejor presidente para el próximo quinquenio, porque posiblemente César Acuña no sea el mejor candidato. Todos los memes que dicen, no, para ser exitoso hay que estar excitados y todo el tema, ¿no? Pero le han hecho un gran favor porque lo conocen todo el Perú. Pero yo creo que acá no puede calificarse de una persona que no sabe hablar o es un tonto, un hombre exitoso. En el año 82 me llevaba, porque tengo el honor de conocer, me llevaba a la azotea de la casa de su papá y armó salones con esteras y donde formó la Academia Preuniversitaria César Acuña Peralta. En el año 82 hasta hoy ha formado una empresa privada que aporta 10,000 puestos de trabajo, tiene gran cantidad de estudiantes de la clase CDE y aporta a la SUNAT 8 a 9 millones de soles mensuales de impuestos. No es como otros candidatos, no quiero pagar porque es de la corrupción. No, paga sus impuestos. No es corrupto, no tiene ningún juicio por corrupción en los cargos que ha tenido como gestión pública. Es un hombre que sabe convertir la pobreza en riqueza. Es un hombre que puede enseñar a los jóvenes a ser soñadores, a hacer empresa en el Perú, a lograr que por lo menos gestionen su puesto de trabajo para ti, para el joven. Yo decía, cuando yo termine mi carrera, lo mínimo que quiero hacer es tener un trabajo para mí, hacer mi propio consultorio. Entonces, chamba como cancha, y yo creo que lo lograríamos con César Acuña Peralta. Por si acaso, Armando, debo decirlo, no estoy buscando chamba en la gestión pública, no estoy pretendiendo ser ministro de Salud, no voy a ser ministro de Salud, no voy a tener un cargo público, simplemente como un ciudadano común y corriente, haciendo uso de mis derechos constitucionales, de elegir, no quiero que mi voto solo valga uno, porque hay mucha gente que me acompaña hace años en los medios de comunicación y seguramente estarán viendo en mis ojos y en lo que digo, la verdad, que el único candidato que puede llevar a cabo y ejecutar estos planes, que puede manejar con éxito la parte sanitaria y económica, es César Acuña. Bien, tu opinión es totalmente libre. Te has atrevido, como no hace mucha gente, decir cuál es tu vocación, tu visión. Si hay algo que reconocer a César Acuña, es que es un gestor, hablará mal, habrá tenido problemas con su autoría, pero lo que no se puede negar es que es un gestor. Lo que yo sí te puedo decir, para terminar, es que yo no voy a votar por nadie que sea un inepto, un ineficaz, que nunca me haya demostrado que puede gestionar algo. ¿Cómo le voy a entregar la rienda de mi país a alguien que nunca ha hecho nada? Nunca ha trabajado. A eso, a ellos, por ellos nunca voy a votar. Bien, mañana nos vemos. Así es. Chao. Muchas gracias. La hora exacta en Exitosa Perú.